La Ciudad de México amanecía con un cielo plomizo, nubes espesas que parecían colgar pesadas sobre las azoteas de Iztacalco. En un pequeño departamento de paredes humildes, Rogelio terminaba de planchar su camisa mientras el café burbujeaba en la estufa. La radio sonaba bajito con un bolero antiguo, llenando el silencio que había dejado su esposa, fallecida hacía ya 8 años. Desde entonces, Camila se convirtió en el centro de su vida. Rogelio se había encargado de todo, de los uniformes, las tareas, las visitas al médico, los desvelos por fiebre o por desamor adolescente. Nunca se quejó. Fue padre y madre, apoyo y guía. Y aunque el trabajo como chofer de aplicación le dejaba poco, siempre se las arreglaba para que a su hija no le faltara nada. Ese día, Camila lo había citado en una cafetería de la Colonia del Valle. Había insistido en un lugar más bonito, según dijo por mensaje, porque iba a contarle algo importante. Rogelio llegó puntual, con la camisa más presentable que tenía y un ramo pequeño de flores que había comprado en el camino. «Para ti, mi niña», le dijo al verla. Camila sonrió con cortesía. Llevaba un vestido claro, maquillaje suave, y el cabello recogido como solía hacer su madre. Pero había algo en su mirada, una especie de distancia que Rogelio no entendía. «Papá, me voy a casar», anunció sin rodeos, mientras se removía incómoda en la silla. Rogelio sintió una mezcla de sorpresa y alegría. «¿Con Julián?», preguntó, y al ver que ella asentía, se le iluminó el rostro. «¡Qué bendición, mi amor! Te mereces todo lo bueno». Pero Camila no sonreía con la misma emoción. «Papá, quiero hablar de eso, de la boda. Hay algunos detalles que son complicados». Rogelio frunció el ceño. «¿Complicados cómo?». Ella evitó su mirada, tomó un sorbo de café y luego, con voz suave pero firme, soltó: «No quiero que entres conmigo a la iglesia». El silencio que siguió fue como una bofetada. Rogelio sintió cómo se le comprimía el pecho. «¿Cómo que no? ¿No quieres que te lleve al altar?». «Es que, tú sabes, papá. La boda va a ser elegante. Julián es de otra clase social, sus papás son más refinados. No quiero que nadie se sienta incómodo. Y tú, con tu forma de hablar, tu ropa». Rogelio sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Las flores en su mano temblaban levemente. «¿Estás avergonzada de mí?». Camila lo miró, y por un instante, pareció dudar. «No es eso, papá. Es solo que no encajas. No quiero arruinar ese momento». La herida fue inmediata, profunda. Rogelio no dijo nada más. Solo dejó las flores sobre la mesa y se levantó en silencio. Camila lo llamó, pero él ya estaba cruzando la calle, tragándose las lágrimas, sintiendo que toda una vida de sacrificio se había hecho polvo en un instante. Rogelio caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. El bullicio habitual del tráfico, los vendedores ambulantes, los claxones impacientes, todo sonaba lejano, como si estuviera metido dentro de una burbuja espesa. Se sentó en una banca del Parque de los Venados, con la cabeza entre las manos, recordando cada madrugada en que se levantó temprano para preparar el desayuno de Camila, cada vez que cosió con torpeza su uniforme o vendió su reloj para pagarle la inscripción a la universidad. Le costaba creer que ahora ella lo viera como un estorbo. Esa noche, al llegar a casa, todo le pareció más gris. El portarretratos de Camila en su graduación, abrazo apretado, ojos brillantes, parecía pertenecer a otra vida. No cenó. Solo se sentó en su sillón, mirando al vacío, escuchando cómo la ciudad seguía girando sin detenerse por su dolor. Los días siguientes fueron extraños. Camila le mandaba mensajes, excusándose, intentando suavizar lo dicho: «Papá, no lo tomes a mal. No significa que no te quiera». Pero cada palabra sonaba más hueca que la anterior. Rogelio respondía con monosílabos. Algo se había roto. Una tarde, mientras esperaba a un pasajero afuera de una escuela secundaria, vio salir a Valeria, una de sus antiguas alumnas del curso comunitario que daba los sábados en la parroquia. Ella había perdido a su padre a los 10 años, y desde entonces, Rogelio se convirtió en una especie de figura paterna para ella. Al verlo, Valeria corrió a saludarlo con una sonrisa sincera. «Profe Ro. Justo hablaba de usted con mi mamá», le dijo mientras lo abrazaba. «¿Sabe que voy a cumplir 18 y tengo algo que contarle?». Rogelio sonrió por primera vez en días. «¿Qué pasó, hija?».
Me voy a casar, dijo, con los ojos llenos de ilusión. ¿Y si no es mucha molestia, usted me llevaría al altar? El corazón de Rogelio se encogió. ¿Estás segura? Más que segura. Usted ha sido más padre que nadie. No tengo a quien más pedirle. Rogelio sintió una emoción profunda, diferente. No era solo ternura, era la confirmación de que aún tenía valor, que aún podía representar algo hermoso en la vida de alguien. Esa noche, respondió finalmente a Camila, gracias por avisarme. Espero que tu boda sea como soñaste. Te deseo lo mejor. Luego, tomó una libreta vieja y comenzó a escribir un pequeño discurso. Uno que no leería para su hija biológica, pero sí para una joven que, sin pedirle nada, lo hizo sentir suficiente. Valeria vivía con su madre en un edificio modesto de la colonia Portales, un lugar donde el aroma a pan dulce se mezclaba con los gritos de niños jugando en la calle y el sonido metálico de los puestos de tacos que empezaban a abrir al caer la tarde. Había crecido con poco, pero lo suficiente. Doña Mari, su madre, trabajaba como enfermera en un hospital público y había hecho todo lo posible para criarla con dignidad. Sin embargo, la ausencia de su padre siempre había dejado un vacío que Rogelio, sin saberlo, fue llenando con su paciencia y cariño. El día en que Valeria le pidió que la acompañara al altar, algo cambió en Rogelio. No solo aceptó, conmovido hasta las lágrimas, sino que también sintió que aquella herida abierta por su hija comenzaba a cerrarse lentamente. Las semanas siguientes se llenaron de detalles. Rogelio acompañó a Valeria a ver el vestido, a visitar el salón de fiestas en Xochimilco, incluso practicaron el recorrido hacia el altar en la pequeña capilla donde se celebraría la ceremonia. La madre de Valeria lo miraba con gratitud silenciosa. Había encontrado en él un respaldo que ya no esperaba tener. Una tarde, mientras tomaban un café en la cocina de doña Mari, Rogelio se atrevió a preguntar. ¿Y tu papá? ¿Nunca supiste nada de él? Valeria negó con la cabeza. Se fue cuando yo tenía 4 años. Ni siquiera lo recuerdo. Mi mamá siempre me dijo que no valía la pena buscarlo. Y aún así, saliste tan noble, hija. Valeria lo miró con afecto. Yo solo tuve que mirar cómo trataba usted a Camila. Aprendí lo que era ser un buen padre viéndolo a usted. Esas palabras lo desarmaron. No supo qué decir. Solo asintió, conteniendo la emoción que se le atoraba en la garganta. Mientras tanto, Camila seguía sin comprender la profundidad de su decisión. Le envió una invitación formal por correo electrónico. Por si quieres asistir como invitado, decía el mensaje. Rogelio la leyó una y otra vez, sin saber si sentirse más triste o decepcionado. La noche previa a la boda de Valeria, Rogelio sacó del armario el traje que había comprado para la graduación de Camila y lo mandó a planchar. Preparó también una carta, corta pero sentida, que leería durante la ceremonia. No era un hombre de palabras rebuscadas, pero lo que iba a decir saldría del alma. Al día siguiente, cuando llegó a la capilla vestido de gris claro, con corbata azul y zapatos relucientes, muchos pensaron que era su verdadero padre. Nadie cuestionó su presencia. Nadie lo miró con lástima o desprecio. Allí, en ese pequeño templo decorado con flores blancas y papel picado, Rogelio fue recibido con abrazos y sonrisas sinceras. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. La ceremonia comenzó con los acordes suaves de un trío local que tocaba música romántica. Los invitados se acomodaban en las bancas mientras el sol de la tarde filtraba su luz dorada a través de los vitrales de colores. Rogelio esperaba junto a la entrada, nervioso como si fuera él quien iba a casarse. Cuando Valeria apareció, tomada del brazo de su madre, Rogelio apenas pudo contener la emoción. Vestía un sencillo vestido blanco, de tela ligera, pero con una sonrisa tan llena de verdad que opacaba cualquier lujo. Caminó hasta él y lo tomó del brazo. ¿Lista?, preguntó Rogelio, con voz temblorosa. Siempre lo estuve, respondió Valeria, y comenzaron a caminar por el pasillo central. Los invitados se pusieron de pie. Algunos murmuraban con ternura. El novio, Ernesto, los miraba desde el altar con los ojos vidriosos. La ceremonia fue corta, pero cargada de sentimiento. Y cuando llegó el momento de los votos, Valeria le pidió al sacerdote que Rogelio dijera unas palabras. Él se acercó al micrófono, sin papeles, sin nervios. Respiró hondo y comenzó. No soy el padre biológico de Valeria. Pero aprendí que uno no necesita la sangre para ser familia. A veces, basta con estar.
Estar cuando hace falta una palabra, un consejo, un abrazo. Valeria me enseñó que todavía tenía algo que dar, incluso cuando pensé que ya no importaba para nadie. Y hoy, acompañarla, es uno de los mayores honores de mi vida. Hubo aplausos. Lágrimas. Abrazos largos. Rogelio sintió que algo en su interior sanaba, poco a poco. En la fiesta, bajo las luces de colores y entre risas sinceras, bailó con Valeria el vals. Mientras giraban, ella le susurró al oído. Gracias por no dejarme sola. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser papá, respondió él. Más tarde, mientras tomaba un refresco bajo una carpa, alguien lo tocó en el hombro. Era Julián, el prometido de Camila. Vestía traje caro y mirada inquieta. Señor Rogelio, mi boda es la próxima semana. Camila me pidió que viniera. Dice que si usted quiere asistir, aún está invitado. Rogelio lo miró en silencio por un momento. Dile que gracias, pero que no. Ya estuve en una boda esta semana. Y fue perfecta. Julián asintió, sin saber bien qué decir, y se alejó. Rogelio se quedó allí, mirando cómo Valeria reía con sus amigas, como doña Mari le hacía señas desde la mesa con orgullo. Por primera vez, sentía que había cerrado un ciclo sin rencor. Que el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, puede transformarse en algo hermoso. La boda de Camila se celebró una semana después, en un salón elegante de la colonia Polanco. Flores blancas importadas, manteles de lino, una banda en vivo y una lista de invitados cuidadosamente curada. Todo fue planeado para mostrar éxito, refinamiento y buen gusto. Pero algo fallaba. Mientras caminaba hacia el altar del brazo de su suegro, Camila no pudo evitar buscar con la mirada, una y otra vez, entre los rostros de los asistentes. Esperaba verlo, aunque fuera de lejos. Quería creer que, pese a todo, su padre vendría. Pero Rogelio no apareció. La decisión de rechazarlo había sido empujada por la presión de su entorno, especialmente por la madre de Julián, quien había sido sutil pero insistente en que la presencia de un chofer podía desentonar en una boda de ese nivel. Camila, atrapada entre su deseo de agradar y su temor de no encajar, eligió callar, justificar y al final excluir. Durante la cena, mientras los invitados brindaban y los fotógrafos captaban sonrisas, Camila se sentía cada vez más vacía. No era culpa de Julián. Él había sido amable, incluso cuando ella le confesó que había pedido a su padre que no la acompañara al altar. Pero la culpa pesaba como una piedra en el estómago. Esa noche, al llegar a la suite del hotel donde pasarían su primera noche como esposos, Camila no pudo evitar revisar su celular. Había una sola notificación de WhatsApp: papá está en línea. Ningún mensaje nuevo. Solo ese estado, que la golpeó como una bofetada. Se quedó mirando la pantalla varios minutos. Luego, con el corazón acelerado, abrió la conversación y escribió: la boda fue hermosa, pero sentí que faltaba algo. O alguien. Perdón, papá. No recibió respuesta. Al otro lado de la ciudad, Rogelio no estaba pendiente del teléfono. Había salido a caminar por su barrio, saludando a los vecinos, pasando frente a la tortillería donde solía comprar los domingos con Camila. Llevaba los recuerdos como un peso tranquilo, ya no doloroso, sino nostálgico. No había odio en él. Solo una aceptación serena de que su lugar en la vida de su hija ya no era el que fue. Cuando volvió a casa, vio el mensaje, pero no lo abrió. Lo dejó allí, flotando en el limbo entre el rencor y la reconciliación. Esa noche, soñó con la infancia de Camila, las visitas al parque, las risas mientras jugaban a las escondidas, las veces que ella lo llamaba mi héroe. Esa misma mañana, Rogelio fue a un estudio fotográfico del centro y pidió imprimir una copia grande de una foto enmarcada, él y Camila en su primer día de clases, ella con su uniforme nuevo y una sonrisa de oreja a oreja. En la esquina, escribió con letra firme: para que nunca olvides quién estuvo contigo cuando empezaste a caminar sola. La envolvió con cuidado y la llevó personalmente al departamento donde vivía Camila con Julián. No subió. Solo la dejó con el portero, junto con una nota: felicidades por tu boda. Espero que seas feliz. Papá. Camila recibió el paquete por la tarde. Al abrirlo, se quedó inmóvil. El peso de la foto, más que físico, era emocional. Se sentó en el sofá y rompió en llanto. Por primera vez, no se trataba de culpa, sino de pérdida.
Había querido diseñar una vida perfecta y pulida, sin darse cuenta de que había borrado una de sus partes más esenciales. ¿Estás bien?, preguntó Julián al verla, preocupado. Ella asintió, mostrando la foto. Es mi papá. En mi primer día de primaria. Nunca faltó. Nunca me dejó sola. Y yo, lo dejé fuera del día más importante de mi vida. Julián no dijo nada. Solo se sentó a su lado y la abrazó. En silencio, entendía que algunas decisiones, aunque bien intencionadas, pueden dejar cicatrices profundas. Esa noche, Camila no pudo dormir. Recordó cada gesto de su padre, cómo le ponía mantequilla extra al pan porque sabía que le gustaba, cómo le soplaba el té cuando estaba muy caliente, cómo la abrazaba cuando tenía miedo. Y recordó también la mirada rota con la que se fue de aquella cafetería semanas atrás. Al día siguiente, tomó el metro hasta Iztacalco. Se bajó en la estación Coyuya y caminó hasta el edificio viejo. ¿Dónde creció? Subió los escalones de 2 en 2, con el corazón en la garganta. Tocó la puerta. Esperó. Rogelio abrió lentamente. Llevaba una camiseta sencilla y un gesto sereno. Hola, papá, dijo Camila, bajando la mirada. Hola, hija. ¿Puedo pasar? Él dudó un segundo. Luego, se hizo a un lado. Claro. Dentro del departamento, todo seguía igual, las plantas de la ventana, los portarretratos en la repisa, el sillón donde veían películas. Camila se sentó y respiró hondo. Perdón, papá. Perdón por lo que te dije, por cómo te traté. Me dejé llevar por cosas que no importan. Y me di cuenta, demasiado tarde. Rogelio la observó con tristeza, pero también con amor. Nunca es tarde para decir la verdad. Camila lloró. Y él, sin pensarlo 2 veces, la abrazó como hacía años no lo hacía. Como cuando ella era pequeña y todo en el mundo se podía arreglar con un apretón fuerte. No sabían si todo volvería a ser como antes, pero en ese momento, bastaba con empezar de nuevo. En las semanas que siguieron, Camila y Rogelio comenzaron un proceso lento pero honesto de reconstrucción. No hablaban del pasado con frecuencia, pero había una intención nueva en cada visita, en cada gesto. Camila volvió a pasar por su antiguo barrio, a comer con él los domingos, a escuchar sus historias. Ya no como la niña que necesitaba protección, sino como una mujer que entendía, al fin, el valor profundo de aquel amor silencioso y constante. Un sábado por la tarde, mientras compartían pan dulce y café en la cocina de siempre, Camila se atrevió a preguntar. ¿Y cómo fue llevar a Valeria al altar? Rogelio levantó la mirada, sorprendido. ¿Quieres saberlo de verdad? Sí. Me lo he imaginado muchas veces. Rogelio suspiró. Fue hermoso. Me hizo sentir útil otra vez. Sentir que todavía podía darle algo a alguien. Que no todo estaba perdido. Camila asintió, conteniendo las lágrimas. No quiero que otra persona te vea como su papá antes que yo te vea como tal. Quiero recuperar eso, aunque me tome tiempo. Él no respondió. Solo le tomó la mano, con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre lo caracterizó. Entonces, vamos paso a paso, dijo. Por otro lado, Valeria y Ernesto seguían adelante con su vida matrimonial. Se mudaron a un pequeño departamento en Coyoacán, y Rogelio los visitaba con frecuencia. No como un sustituto de nadie, sino como alguien que había sido invitado a formar parte. Valeria, al ver que Rogelio y Camila habían retomado contacto, no mostró celos ni rencor. Al contrario, se alegró sinceramente. Siempre te quise como un papá, pero no te quiero solo para mí, le dijo un día. Lo importante es que estés en nuestras vidas. Un domingo cualquiera, Camila coincidió con Valeria y Ernesto en casa de Rogelio. El ambiente fue al principio tenso, pero no tardó en suavizarse. Las dos mujeres, tan distintas y a la vez tan similares en el fondo, compartieron una charla cordial que fue creciendo en calidez con el paso de las horas. Gracias por cuidar de él cuando yo no supe hacerlo, le dijo Camila a Valeria, al despedirse. Valeria sonrió. Ahora le toca a usted hacerlo bien. Yo ya le di su lugar. Aquellas palabras quedaron resonando en Camila. Ya no se trataba de competir, ni de sustituir, sino de reconocer. Su padre no había dejado de serlo nunca. Solo necesitaba que ella también lo viera como tal. Con el paso de los meses,
las heridas fueron sanando. Camila comenzó a invitar a Rogelio a eventos pequeños, una comida con amigos, un paseo con Julián, incluso lo presentó a sus suegros en una reunión informal. Aunque al principio fue incómodo, Rogelio se mantuvo sereno, demostrando con su presencia tranquila que no necesitaba imponerse para merecer respeto. Julián, por su parte, mostró madurez al reconocer el error de haber permitido la exclusión de Rogelio en la boda. Una tarde, mientras tomaban una cerveza en la azotea del edificio donde vivían, se sinceró: «Señor Rogelio, no me siento orgulloso de cómo se dieron las cosas. Pero quiero que sepa que valoro el tipo de hombre que es. Camila necesita a alguien como usted cerca». Rogelio asintió con una leve sonrisa. Los errores se aceptan con hechos, no con palabras. Pero gracias por decírmelo. El día que Camila le pidió a su padre que la acompañara a una cita médica, una revisión de rutina, él entendió que el vínculo estaba realmente de vuelta. No era una ocasión especial, ni un evento planificado. Era la vida, sencilla y cotidiana, como siempre fue. Entraron juntos al consultorio, rieron en la sala de espera, y al salir, fueron por un café. Todo era diferente, pero también familiar. Un año después, Valeria y Ernesto bautizaron a su primera hija. Le pusieron de nombre Renata, y sin pensarlo dos veces, le pidieron a Rogelio que fuera el padrino. Camila asistió a la ceremonia, llevó un regalo y, al ver a su padre sosteniendo en brazos a la bebé, sintió algo nuevo, no celos, ni tristeza, sino gratitud. Rogelio no había cambiado. Solo había sido constante. Era ella quien finalmente había aprendido a verlo de verdad. La historia de Rogelio no fue de grandes gestos, ni de finales espectaculares. Fue una historia de dignidad, de amor sin condiciones, y de redención silenciosa. En un mundo donde las apariencias a veces pesan más que la verdad, él eligió siempre ser el mismo, un hombre sencillo, pero inmenso en su capacidad de amar. Y al final, eso fue lo que lo hizo inolvidable.